necesito, pues yo muy débil soy. Siendo peregrino a ti mi guía voy. Del polvo de la tierra su mano me formó. Después al verme caído, salud me proveyó. Jesús, me has redimido, tu cruz me rescató, la sangre que has vertido, mi salvación logró. Espíritu divino, mi senda abierta está, me llenas con tu gozo, en fe me cambiará. Señor Jesús, mi vida, consuelo y protección. En ti hallo refugio, mi pobre corazón. Con Cristo estar quisiera, ya libre de mi mal. Yo marcho en camino que al cielo llegará. Dios te necesito, pues yo muy débil soy. Siendo peregrino a ti mi guía voy. Del polvo de la tierra su mano me formó. Después al verme caído, salud me proveyó. Hola, hola. Estamos en la cuarta semana de nuestra serie Fruto del Espíritu y el tema para hoy es la paciencia. Y el texto es Colosenses 1, 9 a 14. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es la palabra de Dios. La paciencia todavía es una virtud. En serio, puedo pedir la cena por mi teléfono en Buffalo Wild Wings y viene en una media hora a mi puerto. Puedo pasar por el drive-thru en Starbucks y tener mi café en 5 minutos.
Y cuando tengo un proyecto para la escuela, no tengo que caminar a la biblioteca y hojear algunas tarjetas viejas y buscar las páginas de los libros y los estantes para la información. No, puedo Google cualquier cosa que necesito. Puedo encontrar la información en línea de libros y artículos, millones de libros y artículos. Tenemos acceso a todo lo que necesitamos en un momento. Y nuestra sociedad ha trabajado muy duro para hacer todo eficiente. Y cuando todo es eficiente, ¿todavía le importa la paciencia? Pues independiente de lo que dice nuestra sociedad, Dios dice sí. Él valora la paciencia. Es uno de los frutos que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero eso no significa que es fácil tener paciencia. Porque la paciencia requiere dos cosas: el conocimiento y la fortaleza. La paciencia requiere el conocimiento. Si yo estaba pescando, y es un ejemplo ridículo porque no me gusta pescar por nada, pero si yo estaba pescando, sería muy difícil sentarme todo el día si yo no supiera si hay peces en el lago o no. En el lago o no. Sería muy difícil sentarme allí si yo no supiera nada de pescar, de cuál cebo a usar o nada. Si yo no supiera nada de pescar, sería difícil sentarme y ser paciente y confiar que iba a capturar un pez. Y para los colosenses, debe haber sido difícil a confiar y ser pacientes con Dios, porque ellos estaban rodeados por esos filósofos greco-romanos que siempre estaban buscando algo más que Dios dice, un conocimiento secreto o una señal, algo que puede traerles más cerca a Dios. Y estar rodeados por esas personas, naturalmente los colosenses fueron tentados a dudar su propio conocimiento de Dios, a dudar si ellos de verdad conocían Dios. Fueron tentados a perder la paciencia con Dios. Pero los colosenses tenían la palabra de Dios. Tenían el conocimiento del Espíritu que dice: mi palabra es suficiente para ustedes. El sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para ustedes. Y tú y yo tenemos el mismo conocimiento de la Biblia, del Espíritu. Y nos dice que Jesús vive y que Él vendrá otra vez para traernos a estar con Él en los cielos. Nos dice en los Salmos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y en Romanos que nuestros sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros. Ten paciencia. Tenemos todo el conocimiento que necesitamos en la palabra de Dios. Pero aún con ese conocimiento, todavía es difícil ser paciente. Es difícil tener paciencia con Dios, y coronavirus es ejemplo número 1. Porque yo he dudado y he cuestionado si Dios de verdad sabe lo que es mejor para mi vida.
o si Dios cuida para mi vida, porque ¿hace cuántos meses? ¿Hace cuánto? 8 meses de coronavirus. ¿En serio, Dios? ¿Cuándo se ha terminado? ¿Cuándo regresamos a la vida normal? ¿Puedes ver lo que está pasando, Dios? Dudamos su control, dudamos su amor y poder y perdimos la paciencia con Dios y más, perdimos la paciencia con otras personas también. Nos enojamos cuando nuestros amigos no quieren pasar tiempo con nosotros cuando son distantes. Criticamos los trabajadores en el restaurante cuando ellos nos sonríen, cuando toman nuestro orden. Gritamos a nuestros hermanos o a nuestros hijos cuando les hemos contado algo 1,000,000 veces, pero no aprenden, nunca aprenden. Perdimos la paciencia. Y luego decimos, ¿qué es su problema? Pero realmente muchas veces es nuestro problema. Es una falta del conocimiento. Porque no tomamos el tiempo para hablar con alguien sobre un problema. No gastamos el esfuerzo para tratar de entender lo que está pasando en su vida, lo que él está experimentando. Porque es más fácil perder la paciencia. Pero Dios no pierde la paciencia con nosotros. Él no nos castiga por nuestros pecados, aun después de 1,000,000 veces. Él no nos castiga porque Él eligió a rescatarnos y traernos de la oscuridad a la luz. Y Él nos envió su propio Hijo Jesucristo para sufrir y perseverar la cruz para nosotros, para pagar por cada pecado y redimirnos, comprarnos y perdonar nuestras dudas y nuestra falta de paciencia. Jesús nos perdona. Y Dios nos trae al arrepentimiento. Él es como un padre amoroso con brazos abiertos y Él está esperando y esperando cada vez. Y Él nos recuerda que somos de la luz, no de la oscuridad. Él espera nuestro arrepentimiento. Él es paciente. Y la paciencia de Dios, tener ese ejemplo y esa motivación nos ayuda a ser pacientes en nuestras vidas también. Pero solo conocimiento no es suficiente, porque la paciencia requiere más, requiere la fuerza, la fortaleza. A veces pienso que algunas personas nacieron con más paciencia, que es como un superpoder natural o algo, que algunas personas tienen, pero otros no. Pero realmente la paciencia es más como un músculo. Tiene que fortalecerla y probarla y construirla y trabajar intencionalmente. La paciencia es algo que crece en nosotros. Y todo eso es la verdad. Sí, es la verdad, pero también solo mi esfuerzo y solo mi práctica nunca será suficiente para ser paciente en cada situación.
nunca será suficiente porque no podemos preparar por cada situación. Hay algunas cosas que son demasiadas para nosotros. Conozco un par de personas en mi vida que han luchado con el cáncer. Y es increíble porque yo no puedo imaginar tener la fuerza, la fortaleza y la perseverancia y la paciencia para ir al tratamiento día tras día y no ver resultados y no ver el fin. Pero continúan a confiar y luchar y esperar. Y las personas en mi vida que yo conozco no encontraron esa fortaleza en ellos, en su propio mismo. No encontraron la fortaleza en Dios y en su promesa que si vivan o si mueren, ellos son amados de Dios y están en sus manos. Y pienso de Isaías 40, versículo 31, que dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La fuerza de Dios es mejor que nuestra. Y los colosenses sabían eso también. Ellos no pudieron sufrir sus luchas, no pudieron perseverar sus luchas sin la ayuda de Dios, sin su fuerza. Y el conocimiento, la sabiduría de los colosenses sola no pudo igualar la de los maestros falsos. Los colosenses sabían que no tendrían la paciencia a continuar a compartir la palabra de Dios sin el poder de Dios, si Él no les diera su fuerza. Y tú y yo necesitamos la fuerza de Dios también. Cuando invitamos a alguien a la iglesia, muchas veces, pero nunca viene. Cuando estamos buscando una oportunidad de hablar con una familia, con un miembro de la familia sobre sus elecciones, sobre su estilo de vida, y siempre evita el tópico, siempre evita el tópico. O cuando estamos tratando de restaurar y reconstruir una relación rota, necesitamos la fuerza de Dios. ¿Y a dónde vamos para la fuerza de Dios? Pues el mismo lugar que los colosenses. Su palabra. La palabra de Dios, Dios nos promete la fortaleza en su palabra. Leemos la Biblia y nuestra fe es fortalecida. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para producir los frutos. Amor, paz, alegría, paciencia. Y también Dios nos fortalece en la iglesia con el apoyo y ayuda de otros cristianos. Y cuando escuchamos su palabra en el sermón, como así, en las lecturas, en el himno, en las confesiones, y finalmente oramos. Oramos a Dios por paciencia y le pedimos
la fortaleza. Y admitimos que no podemos hacerlo por nuestro mismo. Porque el poder está en Dios. Y Él es nuestro Padre amoroso. Él siempre responde. Él siempre da a sus hijos. Entonces, por favor, regresa a Dios para la fortaleza. Regresa a Dios para la paciencia, porque no podemos tener la paciencia sin la fuerza de Dios. La paciencia requiere dos cosas, el conocimiento y la fortaleza. Requiere el conocimiento que Dios nos ha traído de la oscuridad a la luz y que Él está preparando un lugar para nosotros en los cielos. Y requiere la fortaleza. Y no está en nosotros, pero está en la palabra de Dios y en su poder, en la oración, en la iglesia, con nuestros amigos en la fe. El conocimiento y la fortaleza. Y nuestra sociedad no tiene lugar por esas cosas. No tiene lugar por la paciencia, no tiene lugar por lo que Dios lo que Dios quiere ofrecer. Pero tú y yo sabemos mejor. Confiamos la promesa de Dios que la paciencia vale la pena. Porque en el fin, con el conocimiento y con la fortaleza de Dios, en el fin, tendremos nuestra corona en los cielos, como reinos y reinas de Dios. Solo necesitamos tener paciencia. Amén. Señor, ayúdame a saber esperar con un corazón paciente. Dame paciencia en mi vida, en mi día a día, con las personas que me rodean, que trabajan conmigo, y sobre todo, Padre, dame paciencia en mi vida diaria, con la seguridad de tu amor y la confianza de la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.